Mi nombre es Ignacio Mata, soy ingeniero electricista y hoy les vengo a hablar de las protecciones AFCI, GFCI, que son, porque son importantes, cuando se usan estas protecciones según el Código Eléctrico de Costa Rica. Para empezar, tenemos que tener claro algunos conceptos. Empezando con qué es un arco eléctrico o cómo se produce un arco eléctrico. Bueno, un arco eléctrico se produce cuando hay corriente eléctrica fluyendo de un medio energizado a un medio no energizado, atravesando entre ellos el aire. Es decir, cuando una corriente eléctrica cruza un espacio de aire, en este caso, bueno, o bien esto, desde un componente energizado a un componente no energizado, como es el caso de la primera figura. Existen dos tipos de arco eléctrico. Está el arco eléctrico en serie y el arco eléctrico en paralelo. El arco eléctrico en serie, como se ve en la primera figura, se produce cuando el medio conductor o barra fue partido a la mitad. Entonces, al estar partido a la mitad, conductividad eléctrica no va a existir debido a que hay un aislante llamado aire entre ellos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que la corriente intenta llegar al otro medio porque la carga nos está solicitando corriente, nos está consumiendo, y por ello se produce un arco eléctrico. Hay un salto de electricidad, de electrones. Entonces existe este fenómeno. ¿Qué pasa con el otro tipo de arco? Bueno, el otro tipo de arco ya sea se produce ya sea porque el conductor sufrió daño por una mala instalación, o bien que el aislante, el aislante sufre daño por una mala instalación, o bien que el aislante, en este caso, sufrió daño por tiempo, por desgaste. Entonces, la corriente, en este caso, saltaría, por decirlo así, del conductor que está dándonos energía al otro conductor, ya sea que este sufrió daño físico o desgaste por tiempo, por envejecimiento. También puede suceder con sistemas compuestos a tierra, ¿verdad? Supongamos que el cableado está detrás de la pared, atravesamos la pared con un tornillo o con un clavo y desgraciadamente dañamos el aislante. Y este aislante puede haber sido de una línea con una línea, o una línea con un neutro, o una línea con la tierra. Cualquiera de los dos escenarios puede suceder. Internamente, esto es un breaker AFCI. Internamente tiene un sistema electrónico que monitorea la señal de entrada, que es básicamente lo que hace el AFCI, monitorear que no haya una distorsión eléctrica, llámese arco eléctrico, en la onda o en la señal de entrada. Si hubiese alguna distorsión eléctrica de arco eléctrico, ¿qué es lo que hace la protección? Debe abrirse, porque el fundamento básico de estas protecciones diferenciales es salvaguardar la vida. Entonces, este breaker tiene un mecanismo de entrada, en este caso este es enchufable, entonces se conecta directamente aquí a la barra, se enchufa por presión, se hace la conducción eléctrica cuando el interruptor esté encendido, bueno, esta palanca baja, y aquí viene el cable, y ahora sí, entra en la parte del monitoreo eléctrico. Aquí nos damos cuenta si la señal sufre o no sufre arco eléctrico, y pues aquí está la parte hacia la carga y la parte hacia el neutro, ¿verdad? Porque él necesita monitorear el sistema. Ahora bien, siguiendo con los conceptos, ¿qué es falla tierra? Bueno, la falla tierra sucede cuando hay corrientes por tierra. Supongamos que, bueno, no cualquier tipo de corrientes, en este caso, una corriente debido a una filtración, por decirlo así. No hablemos de fugas, porque fugas puede haber otro tipo, que ya sea por un mal comportamiento de la carga o por alguna mala conexión, hay corriente por tierra. Entonces supongamos que hay 2 amperios por la línea, y por el neutro, en vez de haber 12, en un sistema monofásico de solo una línea, hay 6 amperios. ¿Qué sucede ahí? Bueno, por algún lado se fueron estos restantes 6 amperios.
Entonces, haciendo un análisis, pudo haber sido que 5.94 se fueron por la Tierra y 6 amperios se fueron por, pues supongamos que aquí hay una persona tocando el chasis, se fueron por la persona. Según la IEC 60479, para 100 mil amperios, 100 milisegundos, por lo menos el cuerpo humano sufriría contracciones musculares. Pero ¿qué pasa si aumentamos el tiempo? Si la falla en vez de ser 0.1 segundos, ahora es 1 segundo. Bueno, esta misma IEEE nos dice que para 1 segundo el cuerpo humano, o sea, la persona ya sufriría efectos irreversibles. Entonces, los sistemas de falla tierra no están creados para 100 mil amperios, más bien están creados para una corriente menor, porque la idea es que esto no llegue a suceder, que no haya efectos irreversibles, fibrilación o algo que nos pueda causar daño, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, para nosotros, para en el caso de lo que es NEMA, hablamos de 5 miliamperios. Si estuviéramos hablando de protecciones IEC, estaremos hablando de RCDs de 30 miliamperios. Pero para nuestro caso, 5 miliamperios ya es una corriente más que suficiente para protegernos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si la protección, o sea, por ejemplo, aquí 2 amperios, 6 amperios, el restante, bueno, 5.94 se va por la Tierra? Entonces, con solo que haya más de 5 miliamperios entre estas dos, entre la línea y el neutro, haya más de 5 miliamperios, la protección debe abrirse, debe dispararse para proteger y salvaguardar la vida, que ese es el principio básico de todas las normas y códigos eléctricos. Ahora bien, el breaker GFCI es muy similar a la FCI internamente. Tiene su sistema su sistema electromecánico, ¿verdad? Su burner de conexión a barras, en este caso es de presión. Entonces, por ejemplo, ya usted llega, conecta el breaker a las barras, aquí se energiza, el breaker se le da encendido, entonces esta palanca debe bajar. Entonces hace la conexión, aquí está el cable que va hacia el sistema de monitoreo. Entonces, por medio de un solenoide, de un toroide en este caso, no un solenoide, sino un toroide, verifica la corriente de entrada y la corriente de salida por medio del campo magnético, hace una resta. Si esa resta es más de 5 miliamperios, esta protección debe dispararse. Entonces, este sería la burner de entrada. Este es el burner hacia la carga y similar a la FCI, el burner hacia el conductor hacia la Tierra. Entonces internamente ya vimos que la FCI y el GFCI son similares en concepción física son muy similares. Además, ellos tienen un sistema de verificación. También existen tomacorrientes que en este caso también tienen su sistema de verificación. Y la funcionalidad es la misma, proteger la vida humana. Y internamente tienen su sistema de monitoreo en el cual verifican la corriente de entrada. Pero ¿qué nos dice el código eléctrico acerca de las protecciones diferenciales? En el caso de las protecciones diferenciales GFCI nos dice en el artículo 210.8, bueno, que debe existir una protección para las unidades de vivienda o unidades que no son que sean diferentes a lo que es vivienda. Nos dice, bueno, que el punto A, que debe existir, receptáculos son igual, es lo mismo que decir tomacorrientes, monofásico 125 voltios, 15 amperios, 20 amperios, 15 o 20 amperios, instalados en estos lugares, donde cuartos de baño, garajes, áreas exteriores, espacios de poca altura, sótanos, cocinas, sumideros, cobertizos, tinas o duchas, áreas de lavandería. Además, el mismo 210.8 nos dice, para el punto B, ya hablamos de diferentes unidades de vivienda, o sea, diferentes edificaciones que lo que no son unidades de vivienda, que deben de existir, receptáculos monofásicos, 125 voltios, de 15 a 20 amperios. Aquí hablamos, que debe existir protecciones, ¿verdad? Una protección del circuito. En cuartos de baño, cocinas, azoteas, al aire libre, fregadero, cuando los receptáculos están, aquí lo que hablas del tipo de instalación, lugares mojados, vestidores, con instalaciones asociadas de duchas, garajes, bahías de servicio y áreas similares. Algo que, que aquí no está en la presentación, es que, por ejemplo, el punto B habla de lo que son construcciones de botes, y el otro habla de lavavajillas, el punto D.
Entonces, en resumen, los GFCI, si vemos el común denominador es para áreas húmedas. Claro está que hay algunas áreas que tal vez no específicamente sean húmedas, pero nos recomienda el mismo código por algunos ensayos y análisis que han visto en los Estados Unidos que deben de instalarse en este tipo de áreas, ¿verdad? Ahora bien, entrando en AFCIs, dice el 210.12 que debe existir una protección con interruptores de circuito por falla de arcos AFCI del A al C. El A nos dice que unidades de vivienda. ¿Y dónde? Bueno, igual, toma corriente, los circuitos ramales monofásicos, 120 voltios, 15 amperios, 20 amperios, que alimenten salidas o dispositivos en cocinas, habitaciones familiares, comedores, salas de estar, salones, bibliotecas, cuartos de estudio, alcobas solarios, salones para recreación, armarios, antesalas, áreas de lavandería o habitaciones o áreas similares de unidades de vivienda. Y se debe proteger mediante, los incisos que aquí mencionan son la forma como se debe proteger, ya sea en la instalación a nivel del cableado, también habla de alturas y otros detalles. El punto B nos indica cuando hay modificaciones o extensiones de circuitos ramales en unidades de vivienda, en cualquiera de las áreas especificadas en el artículo, en este punto específicamente, donde se modifica o reemplaza o se extiende el cable de circuito ramal, se debe proteger, es decir, si yo estuviera haciendo una modificación a un circuito ramal, debo respetar lo que dice aquí, o sea, debo poner un AFC si este ramal fuera de aquí, y además puedo hacerlo de la siguiente manera: un AFCI listado, localizado en el origen del circuito ramal, o sea, en el tablero, o una combinación AFCI del circuito ramal de la salida listada, localizado en la primera salida del receptáculo, o sea, en la primera salida del circuito, o sea, del tomacorriente del circuito ramal. Además, el punto C de este artículo nos dice para dormitorios. Entonces, no solo estamos hablando de estas ubicaciones, sino también de dormitorios. Y esto es importante porque más adelante vamos a ver unas imágenes de resumen donde van a ver que las ubicaciones de los breakers diferenciales. Ok, en esta imagen podemos ver, según el código eléctrico, dónde deben de ser usados las protecciones GFCI. Bueno, como vimos, en lugares húmedos, en este caso tenemos una casa que sería, en lugares húmedos, cuarto de pilas, cocinas, baños, también otro tipo de baños un poco más grandes. Además, lo que son garajes. Esto es para protecciones GFCI por falla a tierra. Ahora bien, ¿qué pasa con las protecciones AFCI? Bueno, si podemos ver, estaríamos observando que son para los lugares restantes, es decir, cuartos de pila, salas de estar, bibliotecas, comedor, dormitorios, en general, ¿verdad? Además, aquí no tocamos, pero ya para lo que es el código 2014, ya estaríamos hablando de protecciones diferenciales duales, es decir, protecciones que internamente son AFCI y GFCI. De los dos, esas protecciones tienen los dos sistemas, tanto monitoreo de onda de entrada para ver si hay o no hay arcos eléctricos, y también tiene el monitoreo de la onda de entrada versus la de salida, la del neutro, para ver si el diferencial de corriente es superior a 5.000 amperios. Y como ya dijimos, si es mayor a 5.000 amperios, la protección se abre para salvaguardar la vida, igual si hay arcos eléctricos. Y nos dice, que para lo que son cocinas y cuartos de pilas, en resumen. Y esta imagen fue tomada de exactamente el mismo catálogo, de este catálogo, y nos dice que de forma ya más gráfica, que las protecciones AFCI son para salas de estar, para lo que son dormitorios, para lo que son oficinas, nuevamente dormitorios. Las protecciones GFCI son para áreas húmedas como el baño, hablemos de lo que son lavanderías, y también hablemos de garajes. Luego, las protecciones duales, hablando del NEC 2014, estamos hablando de cocinas
y bueno, en este caso también de lavanderías. Y esto sería todo. Espero haber podido llegar con el tema. De igual manera, con alguna consulta o sugerencia, estoy a disposición. Solo les solicito los comentarios al video. Hasta luego. Pasen un buen día.